no, yo voy a salir voy a salir del aeropuerto de Guatemala. Me falaron, Rafael, puta, para llegar al aeropuerto de Guatemala son unas 6 horas y va a tener que ir de ónibus. No, yo voy. Me falei, pasaporte, tengo que carimbar el pasaporte. Ahí fui en la policía que está en la frontera, entonces yo falei así, me carimba el pasaporte. Tú falou, y él me fala así, ¿tú entró cuándo? Hoy de mañana. No, falou, el ponte cayó anoche. Olá a todos, sejam bem-vindos a bordo a mais um episódio do Sem Calado Podcast. Aqui onde você já sabe, sempre você vai navegar por grandes histórias através de grandes personagens. Personagens brasileiros e também personagens internacionais. Hoje a gente está com uma pessoa de fora que vai contar uma super história que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Só que antes da gente começar e eu dizer quem é essa pessoa, eu gostaria de fazer apenas algumas menções aos nossos patrocinadores e apoiadores que fazem esse projeto acontecer, tá? Um grande abraço para o pessoal da Oliveira Reparos, para o Léo e o Fabiano, pessoal da Kairos Transportes, o Gerbson e a Lilian, pessoal da Intertrans, o Steve, a Camila, o Rodrigo Gomes, o Pedrão da PGLock, Marcelo Pousada da Videira Engenharia, Doutor Fábio Gentil, da Gentil Advogados, Rafael Lima, da SOC, e Luizinho e Elienay, da E-Professional. Além, claro, também dos Postos Portal de Santos e o pessoal da Delize Salgateria. Como eu estava dizendo para vocês, o nosso convidado hoje é internacional. E a gente está, tomando um vinho. Então já dá para dar uma pista de onde ele é, né? Seja muito bem-vindo a bordo, Rafael Gonzalez, ele que é gerente de vendas, equipamentos e serviços para a América Latina da Thermo King. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e vamos lá. Pô, muito legal, aproveitando que ele está aqui, nos visitando aqui em Santos, e aí vamos conseguir conhecer um pouco da sua história, né, Rafael? Eu acho que você tem muita coisa para contar, né? Uma longa história já, uma longa história. Perfeito. Tu falou que o convidado internacional, mas a verdade, eu já moro há 25 anos aqui no Brasil. Pois é, 25 anos já. Mas ainda não consegui perder o sotaque. Você continua firme. Mas então, por favor, fala devagar pra gente entender, né, meu? Vamos, falando devagar. Aí tu me vai calmando, me vai pondo freio. Muito bom. Mas conta pra gente, como tudo começou? Foi no Chile mesmo que você entrou nesse ramo? Bom, é uma longa história que acho que daria para uns 5 ou 6 podcasts. Olha... Se começar do princípio, todo começou, eu acredito, quando tinha uns 9, 10 anos. Caramba! Sim, porque eu tinha um grande amigo no Chile, que o pai dele era marino mercante. Sim. E ele nos contava umas histórias extraordinárias de quando viajava na Europa, quando ia na Ásia, quando ia para o Tahiti, nos contava a história de lugares maravilhosos. Então, desde criança, minha vontade era de ser marino. Sim. Marino mercante. Porque ele falava que ficava nos portos 2, 3 meses e conhecia a Europa e tudo isso assim. Então, de criança, assim, minha visão, mi gol, assim, eu queria ser marino mercante. Aí comecei pensando isso todos os anos. E no Chile, tu para entrar na marina mercante, tu tens que entrar na marina de guerra. Sim. Entra na Academia Naval do Chile, só que lá é muito difícil entrar. Entonces, eles te piden altura, te piden un monte de cosas, y en esa época yo usaba óculos, entonces ya fiquei fora. Aí pensando, falei, mas deve ter algum outro jeito de chegar lá. E tinha outro jeito de chegar lá, através dos estudos. Sim. Então, comecei primeiro em uma escola profissional, estudando eletricidade, e logo depois fui para a faculdade, estudando também eletricidade. Ahí en el tiempo de la facultad, durante los últimos años, yo trabajaba también. La verdad que yo trabajé desde pequeño, porque mis pais tenían panadería. Sí. Y yo de pequeño ayudaba a ellos. Entonces, trabalho para mim é algo natural. Tem que levantar, tem que trabalhar. Ainda mais numa padaria, tinha que acordar muito cedo todos os dias. Imagina que naquela época nós repartíamos pão para diferentes locais e tinha que sair muito cedo. Sim. Imagina tu salir
A los 18 años, a las 5 de la mañana, no domingo, Caramba. después de pasar una balada en los sábados, era casi imposible, ¿no? Más tenía que hacer. Porque todos mis hermanos ya habían pasado por eso, y yo era el último, de 4, también tenía que hacer lo mismo. Bueno. Ahí fui para la facultad, y en la facultad en los últimos años fui a trabajar en una empresa que hacía calibración de temperaturas de sensores USDA. Para carga que ia para os Estados Unidos. En los navíos, correcto. Sí. En los navíos, porque antiguamente, antes de los containers, solo existía navío refrigerado. En break bulk. Sí. Entonces, nos íbamos en Oporto. Generalmente el navío no estaba en Oporto, el navío estaba lá afuera, entonces tú tenías que tomar un bote con cajas de hielo, llegar al costado del navío y subir por aquella escada, aquella escada que es hermosa, es muy difícil. Imagina de noche, oscuro, subiendo ahí tú, 18, 19 años, subiendo por esa escada. Y nosotros hacíamos la calibración de los sensores, que era el tratamiento USDA o el cold treatment. Cold treatment. Que era para una bodega, un porón de un navío. Sí. Ahí hacíamos tratamiento y ahí comenzó la historia ahí, ya relacionada con un mar, ¿no? Sí. Ahí cuando terminé, ahí yo tuve que hacer un curso en un instituto de ingenieros de la Marina Mercante para poder aplicar una prueba y entrar en la Marina Mercante de Chile. Caramba. Ahí yo que tenía 22, 23 años. Ahí yo hice la prueba, pasé. Cuando pasé a la semana siguiente yo ya tenía trabajo. Tinha que embarcar lá em Europa. Caramba, então você trabalhou embarcado em navio, então? Mas perdi esse trabalho. Sabe por que perdi? Porque não tinha passaporte. Nossa. Eu esqueci, algo que a essa uno não pensava, ter passaporte. Aí saquei passaporte, tirei passaporte e no final fui a trabalhar em uma empresa de containers. O nome era CG Trans, em Valparaíso. Você é de Valparaíso? De Valparaíso. De Valparaíso. Yo nací en Viña del Mar, una ciudad que fica del lado de Valparaíso. Sí. En Valparaíso está el puerto. Y yo trabajé en esa empresa CG Trans, que trabajaba básicamente un depósito de containers vacíos. Certo. Y ellos atendían una línea principalmente que era Lauritsen. Sí. Lauritsen Reefer, que eran unos navíos vermelhos bien bonitos. Sí. Y ahí entré como técnico de refrigeración. Y en esa época nosotros éramos unas 6, 7 personas solo como técnicos. Y lo engrasado que el trabajo iba de diciembre hasta marzo, que ficábamos contratados un año entero. Nos pagaban, ¿por quê? Porque en aquella época tinha muito pouco técnico de refrigeración. É um problema que a gente tem hoje ainda, sabia? Mas muito pouco técnico de refrigeración que falasse inglés. Sim. Entonces el inglés era muito importante nessa época. Y ahí entré en esa empresa y comencé a trabajar como técnico de refrigeración. Y esa empresa, una de las características que tenía era que embarcaba técnicos desde Valparaíso a diferentes puertos de Estados Unidos, Europa. Entonces uno embarcaba en Valparaíso y viajaba 10, 15, 20 días, desembarcaba en un puerto, vamos a hablar así, desembarcaba en Rotterdam, sí. Pegaba un avión de vuelta a Chile, ficaba 1 o 2 semanas y embarcaba de nuevo. Y ahí ficaba los veranos haciendo eso. O sea, era muy bom. Mas también era mucho trabajo. Imagino. Porque éramos solo pocas personas y teníamos que hacer de todo. Mas lo más engrasado de todo era que cuando terminaba la temporada de fruta, porque en Chile era una temporada de fruta, era solo de diciembre a marzo, tú no tenías nada para hacer. Y ficábamos en una sala así sin hacer nada. O restante do ano? Sin hacer nada. Mas, como yo era un cara muy acelerado, acelerado y hiperkinético, yo precisaba hacer algo. Entonces iba donde mi jefe, que era el gerente, y falaba así, me da algo para hacer, pues yo voy a pirar aquí. Aí ele falou, não, mas não tem nada para fazer, tu fica, não, eu preciso fazer algo. Ele falou assim, tu sabe trabalhar de stacking control? Não, o quê? Eu te vou ensinar. Y trabajé de stacking control. Con contenedores secos, saía con el guindaste o la grúa, portacontenedores en Oporto, a procurar containers, y hacía eso. Lavé containers, dirigí un tractor, empilé dentro, hacía de todo. Incluso me tocó hacer de secretaria. El gerente general, porque la secretaria de esa empresa ficó grávida, ahí no tenían con qué reemplazar y falaron así, ¿alguien quiere ir? Yo falei, yo voy. Ahí fui en el escritorio, ahí en el escritorio comencé a conocer toda la parte administrativa
E aí ficava conhecendo as pessoas, gerentes. Então, foi muito bom, porque al final conheci muitos tipos de serviço. No final, você acabou conhecendo todo o processo que tinha dentro do Depot, Todo né? el proceso, todo el proceso. Entonces, en aquella época, além de ser técnico de refrigeración, hice otros trabajos que me ayudaron a comprender o servicio completo de un depósito, de un terminal. Sim. Legal, así ya, pum, pronto, 1 ano, 2 anos. Y en eso llegó a Maersk, no Chile. Sim. Llegó a la Maersk, só que llegó en otro puerto, en el puerto de San Antonio. Que el puerto de San Antonio, no Chile, es un puerto medio así, en aquella época era... El personal no gostaba de ir porque era un puerto pesquero. Entonces tenía mucha fábrica de farina de peixe. Sim. Entonces cuando tú llegabas en un puerto, tú ya sentías el cheiro O del cheiro. peixe. ¿Y qué aconteció? A Maersk comenzó a llegar con un navío por semana y les llegaban los sábados. Entonces tú tenías que tener el navío los sábados y los domingos, y el domingo iban por el navío. Solo que tú tenías que ir en la semana para preparar los containers. Ninguém quería ir. Ninguém quería ir porque era fedido, porque tú tenías que viajar, que la distancia de Valparaíso a San Antonio son unos 70 kilómetros, y en aquella época era como 1 hora de viaje. Sim. Só que tú saías de manhã e só voltava de noite. E olhe lá, né? Porque se você tivesse operação de navio, esquece. Aí eu ficava al final de semana completo. Entonces ahí trabajando. Entonces, ¿qué acontecía? Éramos 7. Mandaron a los más experientes primero. No quiero ir. Rafael, que era el último, era el más nuevo, tenía menos experiencia. Tú vas, va. Yo fui. Ahí volteé. Tú vas de nuevo, vos de nuevo. Y ahí fiqué, indo, viniendo. Y comencé a ficar ahí. Y comencé a hacer la operación de acompañar a Suacino, lá. Y era nuevo, o sea, era el más nuevo de todos los técnicos. Al final comenzó a operar todas, haciendo PTI, reparando, trabajando con geradores, y hacía toda la operación, la misma operación que la compañía hacía en Valparaíso, yo hacía Suacino en San Antonio. Y ahí comenzó a crecer, hasta que a Maersk, que compró una empresa en San Antonio, que se llamaba Contopsa. Sim. Aí que é como se fosse a Brasmar aqui, a né, Brasmar. no Brasil. Então, aí a Maersk, que compró a Contopsa, y el personal de Contopsa me llamó para trabajar con ellos. La verdad que fue un gerente de Maersk que me falou, Rafael, tú ven a trabajar con nosotros. Yo, bueno, mas todo eso no fue así porque era el más bonito, ¿no? Sino porque, ¿qué acontecía? A Maersk siempre nos falaban, cuando estábamos en Lauritzen, que otra empresa dinamarquesa, nos falaban que estaba la Maersk, que era la mayor empresa del mundo, que tenía 500 containers por navío, y nosotros manejábamos o embarcábamos con 100 containers, entonces que la Maersk era aquí, lá, entonces la Maersk era un monstruo. Entonces cuando llegué a Maersk, ok. Cuando, a verdad que a Sequetran trabajó un tiempo para Maersk, dando servicio, y luego a Contopsa asumió servicio. Solo que en la época que yo trabajaba en la Sequetran, yo preguntaba para el gerente de Maersk, tú no tienes manual de operación, tú no tienes, porque como empresa tan grande no tienes sistema, y era todo a mano, así, ¿no? Hacíamos todo a mano, estimativas, reparos, embarcando, o checklist. Isso antes da Maersk comprar a Ned Lloyd, a Sealand? No, estamos hablando del año 96, 95. Então era assim. antes da Sealand. Foi muito antes da Sealand. Entonces era muy engraçado porque en la época, cuando yo estaba en ACG Trans, entonces se hacía la operación de navío, los container reefer, que la Maersk en esa época era solo container para el puerto de San Antonio. Lauritzen, en Valparaíso, él carga granel, más container. Uns 80, uns 80 conto. Aí, Maersk era só container refrigerado, no porón y na cubierta, ¿no? Sim. Y el técnico de refrigeración siempre era el último en descer do navío, porque tenía que verificar todo, incluso tenía que tirar la firma do comandante o do primer oficial para falar que estaba todo certo. Sim. Entonces, yo siempre... O monitoramento final. Yo era siempre el último en descer do navío. Entonces, cuando tú decías el navío, tú ibas desciendo el navío y tú veías a la gente, veías al cara, o piloto, estaba esperando tú descer, tú decías, subías y el navío iba embora. No, se me dejaron 2 veces atrapado en un porón. Caras, trancaron el porón y me dejaron dentro del porón. Dentro do porão? Dentro del porón. Ahí yo pensé, ¿y ahora qué voy a hacer?
esperar aqui, faço um cortocircuito para que alguém me venga a resgatar, ¿no? Não, fumaça, né? Claro, entonces así, más como el personal de fuera siempre sabía que yo era el último, me preguntaba, ¿cadê o Rafael? ¿Cadê o Rey? Me procuraban hasta que me encontraban. Caramba! No, Bom, aí entrei para a Contopsa, mas antes de entrar a Contopsa, eu me fui de férias. Eu falei assim, eu tinha juntado um monte de dinheiro assim, eu queria comprar um Jeep. Eu queria comprar um Jeep. Eu falei assim, será que me compro um Jeep ou me vou a Estados Unidos, al terminal da Maersk en Newark, a conhecer só para, ¿me entiendes? Así, para jugar, así. No, me voy a Estados Unidos. Y me fui a Estados Unidos de feria, a la casa de un primo, y de ahí me fui a Newark, al terminal de Maersk, falé con el gerente de Maersk de Chile, falé así, quería conocer el terminal. Ok, no va. Ahí fui, conocí el terminal, conocí el personal que nos mandaba a pesa, sí. Porque nos mandaban, en aquella época nos mandaban las pesas a los navíos, nos teníamos que descargar la pesa de los navíos, o sea, era un caos. Imagino. Y ahí conocí, cuando volteé, él me ofreció un servicio. Mas só por causa del interés mío en la compañía. Que legal. Ahí le ofrecieron servicio, vino el gerente de Maersk y falei, Rafael, te van a llamar de Contopsa, te van a ofrecer servicio, mas tú ya estás con nosotros. Tú fala como que no sabe nada más. Tú haces así como que sorpresa, así, ok, bien. Ahí les me llamaron a trabajar y yo entré a trabajar en Contopsa como supervisor de reefer. Ahí tenía el supervisor de reefer, la parte de reefer, como los técnicos de refrigeración, tenía un supervisor en la parte de estructura, las reparaciones estructurales, tenía un supervisor en el depot, que ve toda la operación en el depot, un supervisor para las máquinas, equipamientos portuarios, así todo. Ahí comencé, trabajando, ganando la confianza de los gerentes, leyendo un manual en inglés, leía, hacía todas esas cosas. Naquela época a gente fazia muito isso, né? Ler manual. Hoje em dia ninguém faz isso. O navío mandaba relatorio de falla y ninguém sabía lo que significaba, mandaba todo codificado y yo ya tenía leído el manual de operaciones de Maersk, no, eso significa eso, entonces al final yo terminaba en la agencia digitando cada respuesta de un navío, falando para ellos qué significaba y por qué es que estaba así la unidad. Entonces todo eso fue un aprendizaje. Es lindo que yo ya sabía trabajar muchas otras cosas. Ahí seguí trabajando. Entonces, cada vez que teníamos problemas en el terminal, en el depósito, porque faltaba container, y container, tú tenías veces que no tenías container. Sí. ¿Qué acontecía? Tú esperabas los containers llegaran a un navío vacío. Para preparar ele. Imagina, en la sexta-feira llegaba el navío con el container vacío, decía, nos lavábamos el container no porto, nos hacíamos PTI, y en el mismo puerto nos cargábamos el container y subíamos los mismos navíos. Caramba. Entonces ahí yo colocaba un macacón, pero no usaba un macacón, una sexta-feira y no tiraba hasta segunda-feira. A veces trabajábamos 2 días seguidos sin parar. Ahí trabajando. Entonces ahí cada vez fui ganando más responsabilidades, arrumando inventario, las pesas. Yo tengo hermanos que trabajan en sistemas de tecnología, en sistemas de informática, entonces yo falo así, nos podríamos tener un sistema informático aquí. Tenía un cara que trabajaba en la agencia, que sabía mucho de informática, y nos hizo un sistema para llevar las pesas ahí, comenzamos haciendo sistema y todo, volviendo. Luego siempre había problemas, ¿no? Faltaba container, que aquí, que nada más. No era porque no había pesa, era porque había una descoordinación entre el personal que lavaba container, que reparaba container, el personal que traía los containers de puerto. Entonces siempre teníamos brigas internas, mucha briga interna, porque cada uno era supervisor. Y cada uno defendía el seu. Cada uno quería defender el seu. Sí. Y el gerente de la compañía jugaba la culpa en todos nosotros, y principalmente en mí, ¿no? Más nuevo. No, más nuevo, sino que él como que tenía más visibilidad entre todo el mundo ahí, porque yo falaba inglés, yo iba en un navío, ficaba hasta el final en un navío, entonces era como el más visible, y el personal de Maersk, de vendas de equipamiento, de vendas de, vamos a hablar de carga, ellos siempre me llegaban a mí, entonces era así. Entonces un día yo falé así, yo ya cansé, que siempre el responsable soy yo, o sea, no es que sea yo, sino que me preguntan a mí. Yo quiero que me dice, puta, como jefe de todo, entonces. Ahí vos me falso responsable. Ahí me volvieron para mí un gerente americano. ¿Serio? Entonces ahora tú eres el gerente de depósito. Así, de un día para otro. Caramba. Y ahí fiquei gerente do depósito de Contopsa, en San Antonio.
y comencé a gerenciar todas las partes. Ahí comenzamos a trabajar y fue así, aquí vamos a ver lo que es mejor para la compañía, para mejorar, ¿no?, la velocidad de reparo, para la Sim. velocidad A así, porque produtividade, de la uma forma geral. productividad, porque teníamos que, eran turnos, nos trabajábamos en 3 turnos, entonces tenía que ser todo muy rápido. E aí fiquei trabalhando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí que acontece na Maersk, que tú haces todos los años, haces un tipo así, como tu desenvolvimiento personal. Ah, Entonces fala cómo tú te desenvolvió, qué es lo que tú quieres hacer y qué tú quieres hacer en un futuro. Así. Y el gerente americano ven y me fala así, Rafa, fala así, ahí donde tú colocas, donde tú qué quieres hacer, tú colocas que tú quieres ir para el extranjero. aham. Tú colocas ahí que tú quieres salir de aquí, te quieres tener nuevos desafíos más fuera de Chile. Sim. Entonces, yo hice eso, coloqué, y ahí después me llama y fala, tengo una posición no Brasil, como gerente de terminal do Brasil. A todo esto, antes de eso, el personal da Maersk, de Dinamarca, venía y falaba así, vos están en competición Ah, con o Brasil, porque no Brasil nos tenemos un terminal igual que vos es aquí. Entonces queremos ver cuál va a ser el super terminal de Latinoamérica. Y nos trabalhamos, queríamos ser los mejores, menos error en los navíos, ¿me entiendes? Y nos brigando por eso, porque en Brasil existía la misma estructura de dos Chile. sim, Y todos los servicios eran tercerizados. Entonces no existía una Contopsa. sim. No existía una Contopsa. Bueno, ahí yo, en el año 2000, en junio de 2000, yo vine para Brasil. Y en aquella época, estamos hablando del año 2000, internet, poquísima Pois internet, no tenía WhatsApp, no tenía nada, no teníamos solo el Nokia, aquel teléfono Nokia, entonces no tenía mucha información. Entonces el gerente americano me faló así, Rafael, tú vas para Santa Catarina. Lo único que me falaba, tú vas para Santa Catarina. Y yo pegaba la poca internet que había, colocaba Santa Catarina. Você não conhecia o Brasil? No, si tú me preguntabas en aquella época, ¿o Brasil qué? Yo falaba, fútbol, playa, carnaval, mucho calor. Para mí eso era Brasil. Porque en aquella época, como te falo, no tenía internet, no tenía aquellas medias, no tenía WhatsApp, no tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía nada. Entonces, lo que tú conocías era por medio de la televisión. Sim. E o jornal. E os chilenos só conhecem Búzios aqui no Brasil, né? Y claro, y es todo de Río de Janeiro para cima, ¿no? Entonces yo vengo y coloco en el computador Santa Catarina. Y el único resultado, imagina, el único resultado que me daba era la isla de Santa Catarina en Estados Unidos, que fica en Long Beach. Al frente ahí tiene una isla que se llama Santa Catarina. Y ese es el resultado. No, extraño. Bueno, la cosa es que yo llego en junio a Sao Paulo. Llego a Sao Paulo y me dice el gerente, no, ahora tú vas para Itajaí. ¿En Itajaí dónde es que fica? Al sur. Sao Paulo en aquella época, para mí, yo llegué de manga corta, así. Uy, el avión llega en Navegantes. De eso de Navegantes, y la temperatura ya estaba bien bajita. Muy llego y era muy frío. Era más frío así de lo que yo pensaba que era, ¿no? Yo lembro que aquel primer año la temperatura llegaba en día a 8 grados. Caramba! 8 grados. Aí a Maersk que tinha feito, tinha comprado un terminal que era da Independent. Se llamaba el terminal, y un terminal de 19.000 metros cuadrados. Pequeñito el terminal, así. Cuando yo llegué así, uy, esto es muy pequeño. Para lo que nos queremos, muy pequeño. Y ahí llegué a Brasil, año 2000. 2000. Sin falar portugués, ainda no falo portugués, falo portuñol. Y llegué no año 2000 para crear o primer terminal da Brasmar no Brasil. Sim. Aí, ¿qué aconteceu? Llegué no terminal, ese terminal só trabajaba con compañías leasing. Eu falei assim, lamentablemente no vamos a conseguir ter las compañías E leasing. estava pronto esse terminal já? No era un pronto así, entre paréntesis, porque el piso era un chão de tierra. Sim. Entonces no tenía nada pronto. Lo único que tenía una operación de container dry. Porque toda la operación reefer da Maersk en aquella época era en OEAD y en Porto Velo, que fica ahí dentro, yendo para Brusque. Sim. Era el nombre. Bom, llegué lá y vamos a trabajar aquí, tiramos las leasing do terminal y comenzamos a entrar los primeros containers. Sufrimos. Ahí tuve que contratar personal nuevo. Yo contraté todos los técnicos nuevos.
porque los técnicos que habían... Ou seja, antes de você, não havia Brasmar no Brasil? No había Brasmar. Sim. Existía el nombre Brasmar como compañía por razón social, así. Sim. ¿Ah? En CNPJ decía MERS Brasil Brasmar Limitada. El nombre Brasmar, yo tomé el nombre, porque ¿cómo es que vamos a llamar al terminal? Yo leí así el nombre, vamos a llamar de Brasmar, porque aquí dice MERS Brasil Brasmar, nombre se va a llamar Brasmar. Ah, legal. Y ahí yo coloqué el nombre Brasmar. Y vamos a hacer placas de Brasmar, Brasmar. É. Y todos los uniformes van a hablar Brasmar. Entonces ahí nos colocamos Brasmar. Ahí pegué técnicos nuevos, técnicos de aire acondicionado, técnicos de electricidad, y trené, porque era lo más fácil, porque la verdad que los técnicos que trabajaban en aquella época, cuando yo preguntaba cosas básicas, y ellos no sabían, entonces yo pegaba un manual, abría un manual y falaba así, ¿dónde está el sensor de retorno ahí? Ahí ficamos olhando, no sé. Entonces ahí era más fácil para mí treinar. Começar do zero. Comenzar de cero Sim. y fica mejor, ¿no? Fica mejor. Y ahí comenzamos a trabajar, ahí está la maestra. Y yo llegué no Brasil como expatriado. Ah. Expatriado significa que tú ven en la compañía a trabajar a una posición solamente por 2 años. Sim. Después tú vas a otra posición en otro lugar, en otro país. El contrato es solo por 2 años. E aí? Y ahí, ¿qué aconteció? Comenzamos a hacer un trabajo, así, comenzamos a trabajar, montamos Itajaí, después montamos Reefer Service en San Francisco, en Paranaguá, terminal en Río Grande, hicimos el terminal en Santos, y en Pecén también teníamos Reefer Service. No sé cuántos funcionarios, yo acredito que debe haber sido perto de 300 funcionarios. Ou mais. O más. Ou mais. Entonces, compramos empiladeras, máquinas, ¿no? De todo así. Fue mucha persona que trabajó conmigo, mucha persona. Y fue un tiempo muy bom, muy bom. E quanto tempo você ficou nessa função aí na Brasmar? Bueno, como te falei, era 2 años. Ahí, ¿qué acontecía? Cuando terminaron los 2 años, yo supuestamente tenía que ir para otra posición, para otro lugar. Ahí vino el director de Maersk y fala así, Rafael, tú puedes ficar más 2 años porque te precisamos de ti, ten mucho proyecto, fica aquí. Entonces, fiqué más 2 años. Fiqué 2 años, seguimos haciendo las cosas, seguimos creciendo como creció. Desarrollamos sistemas, hicimos un monte de cosas. Entonces, ahí continuamos. Se cumplieron los 4 años. Ahí yo falei, ahí yo voy a salir. Ahí, ¿qué aconteció? Trocaron de gerente, nada más que el MERS top, trocó y llegó uno nuevo. Ahí el nuevo que llegó faló, Rafael, ¿tú puedes ficar más 2 años? Falei, voy a ficar más 2 años. Voy a ficar más 2 años y fiqué ahí. Solo que en ese tiempo yo ya tenía tomado el gusto de Brasil. Ya gustaba mucho. Além que yo vivía en un estado que es muy bueno, es muy tranquilo, así, para criar familia. ¿Ya tenía casado ya? Yo ya estaba casado, solo que yo casé por segunda vez, aquí en Brasil. Entonces, yo ya estaba feito um brasileiro. Já. Só faltava o idioma, só faltava o sotaque mudar, não? Mas isso não vai mudar nunca, né? Não. Então aí fiquei, só que chegou o momento que realmente tenía que sair, porque o problema é que era muito tempo na mesma posição, e eu já tinha que sair. Então aí me falaram assim, ¿tú vas para onde? Aí me ofereceram trabalho en la Mer Logistics en Chile. No voy, porque no quiero, porque yo fico aquí. Porque, ¿qué acontece? El trabajo en la Mer Logistics en Chile era en San Antonio. Ahí yo me imaginaba a mi familia de Brasil, lá en Chile, morando en San Antonio, no iba a dar cierto, porque yo iba a tirar de un lugar que es muy bom, por un lugar que no es tan legal así. No es legal en el sentido así, la facilidad de donde yo moro para la escuela, supermercado, hospital, farmacia, es muy accesible. Lá en Chile ya es mucho más distante, el clima es muy frío. Aí que para una persona que siempre moró en un clima, clima así tropical, si bien que el sur no es tan tropical así, mas comparado con los Chile, que el invierno llega a 0 grados, -1, entonces es muy difícil. Entonces es algo que el personal no se iba a acostumbrar y tal vez no iba a dar cierto. Entonces ahí mis opciones eran salir de la compañía y ficarnos en Brasil. Ahí cuando yo falé para la compañía que no iba a ir para Chile,
Eles não acreditavam, mas como não, tu não vai? Não vou a ficar. E renunciei, só que eles não deixaram. Aí eles me falaram, não, Rafael, tú vas a ficar. Mais 2 anos. No, vas a ficar, no te vamos a seguir pagando hasta que nos encontremos algún proyecto para ti. Imagina aí, tú sentado, sin hacer nada, de nuevo. De novo. Te pagaban y ya paraba así. Oh, ya pasó un mes y nada. Así, ay, no aguanta, no, yo voy a salir, yo voy a salir. Y en ese tiempo vio que se abrió una posición a Thermo. Ahí en aquella época Gino Ansaldi trabajaba en la Thermo. Sí. Y él me convidó, ¿no? Gino es chileno también, él conocía, ya nos conocíamos mucho tiempo, y él me convidó para trabajar en Thermo King y ahí yo fui y acepté, porque podía trabajar desde casa. Poderia morar em qualquer lugar, né? Então, a pessoa faz já 16 anos que trabalha em home office. Caramba, já tudo isso já. Todo isso. Então, desde essa época que eu trabalho em home office. Caramba. E aí entrei na Thermo King. Na Thermo King como gerente de serviços para Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E como foi mudar totalmente os ares? Olha, primeiro... Porque antes você cuidava de depots, terminal, era uma correria gigante. Depois diferença. Você muda totalmente, né? Primeiro, assim, para que o personal saiba, assim, salário baixou. Ah, é? Opa. Claro, porque a responsabilidade é diferente, não? Sim. Só que a qualidade de vida mudou totalmente. Aumentou muito. Por quê? Porque antigamente, com tanto funcionário, é muito estresse. Sim. Para um empresário trabalhar assim, é muito estressante. Sim. Estresse, eu estava com assim, um monte de problemas assim devido a esse estresse produto da responsabilidade, não? Sim. Ainda tu tinha os budgets, tinha mais terminais, tinha personal em Santo, em Rio Grande, então era muita gente. Sim. Era muita gente. E tinha que estar viajando o tempo inteiro também, Tinha que viajar, agora também viajo, mas o problema é diferente, não? A responsabilidade é muito diferente. A carga, a pressão de trabalho é diferente. É muito mais. Sim. Então, assim, eu acredito que no cambio de trabalho eu me devo ter ganado uns 10 anos de vida, assim, fácil. Fácil, Caramba. 10 anos de vida. Caramba, e eu lembro exatamente dessa época, dessa mudança, que ninguém tinha entendido direito. Pô, como é que ele saiu da Brasmar, mas, né, cara, para ir para Thermo acreditem King, que né? muitas vezes as pessoas precisam decidir se eles querem ganhar mais dinheiro ou querem qualidade de vida e ter uma vida melhor, não? Sim. Mais tranquila. Sim. E tem outra coisa. Eu lembro na época que eu trabalhava em Contopsa, em um treinamento da Carrier, eu fiz de tradutor do instrutor da Carrier. E eu olhava para ele e falava assim, pô, a vida legal dele, porque ele só viaja, dá treinamento, assim. Oh, eu gostaria algum dia fazer isso. Então, minha cabeça sempre ficou isso assim, pô, algum dia me gostaria fazer isso, porque eu acho assim legal, porque tu vai viajando, conhece pessoas. Sim. A pressão é diferente, tu vai ensinando, é muito diferente. É totalmente diferente. Sim. E aí eu mudei completamente. Então, são coisas que uno tem que dizer, não? Eu poderia ter seguido trabalhando na Maersk sem problema. Sim. De fato, depois que saí da Maersk, que estava na Thermo King, 2 vezes me vieram a procurar para ir a trabalhar em MCI. E eu falei as 2 vezes que não, porque era para trabalhar em San Antonio. E eu não ia a trabalhar em San Antonio. Eu não ia abandonar o Brasil depois de tanto tempo. Então, por isso que você disse que você é um brasileiro, então. Agora está explicado. Sim. Então, é muito difícil deixar aqui. Porque o Brasil é um país muito bom. Sim. Muito bom de morar. E aí, essa foi minha decisão e por isso que me fui na Thermo King. E até agora, já levo 16 anos na Thermo King. Caramba, como o tempo tive passa. 16 anos na Maersk. Y en la otra compañía también tuve que unos 3, 4 años, ¿entiendes? Entonces son casi 35 años de trabalho en el área marítima, trabalhando com containers. E dentro desses 16 anos já mudou muita coisa. Você mesmo disse que você começou lá somente tomando conta de alguns países da América do Sul. Sim. E aí você foi acumulando novas funções. Com o passar do tempo, na Thermo King, eu estava solamente naqueles países de Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil. Luego Gino salió da empresa. Sim. Aí eu tomei conta de Chile, Peru, além de la responsabilidade de venda de equipamento, venda de genset. É até isso que eu quero que você explique um pouquinho para a gente. Mas a gente vai fazer só uma pausa rapidinho, só para apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores. E daqui a pouquinho ele vai contar essa história aí, como funciona essa questão de venda de equipamentos aqui no Brasil.
Mas aguenta aí que é rapidinho. Até mais. Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem, e acreditamos no projeto. E hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões ou troca de veículos, manutenção. O transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. Estamos de volta aqui então com Rafael Gonzalez, ele que é gerente de serviços, de venda, de equipamento da Thermo King na América Latina. Aí você estava contando para a gente sobre as suas novas funções na Thermo King. Como é que é isso? Como é que funciona essa questão da parte de venda? Como surgiu isso? Bueno, con la salida de Gino, yo tuve que asumir las funciones de Gino, ¿no? Sí. Y Gino hacía parte de venta de equipamientos y parte también de servicios para el área de Centroamérica, ¿no? Y México. Entonces, en la salida de él, yo asumí la función de venta de equipamiento, y venta de equipamiento significa venta de maquinaria de refrigeración y de genset, ¿no? Entonces, ahí tengo clientes en diversos países, en México, Panamá, Perú, Ecuador, Salvador. Entonces, nos vendemos equipamiento en toda Latinoamérica. Y equipamiento principalmente el personal utiliza para almacén de frío. Porque una de las características de la unidad Thermo King, la Magnum Plus, es que tiene un pull down, una bajada de temperatura muy rápida. Entonces, cuando tienen carga que está quente, o sea, que está fuera de temperatura, ellos utilizan Magnum Plus para poder reducir la temperatura rápidamente y preservar los productos así más longo tempo. Além do Magnum Plus, tem também o Super Reefer também, que é característico da Thermo King, né? Nós temos el Super Freezer, que la verdad que esa unidad Super Freezer debe ter, yo calculo por lo menos unos 20, 25 años de utilización. Se usaba antiguamente, siempre se usó en el transporte de atún, súper congelado, a menos 60. En Chile se utilizaba transportando ourizo de mar. Ourizo, sí. Carga muy cara, muy cara. Y los ourizos van embalados en unas cachinas de madera, así. Imagina un container de 40 pies con 16 toneladas de carga. Son $1 milhão. $1 milhão. Assim, naquela época, né? E por que assim, uma temperatura tão baixa como você falou, menos 60? Isso influencia na qualidade? Para preservar las características del producto, las características de textura, core. Textura e cor, claro, entonces se utiliza. Y en este último tiempo se utilizó mucho el Super Freezer, que fue modificado levemente para llegar a una temperatura de menos 70 grados para el transporte de vacinas. Sim, a gente tem acompanhado bastante aqui no Brasil. Las vacinas, cuando comenzó a COVID, fue una locura. Incluso imagina que nos mandamos aviones, fueron aviones militares desde China, unidades Super Freezer, para diversas partes del mundo para poder almacenar esa vacina. Entonces, fue toda una operación logística en movimentación. Aquí en Brasil llegaron perto de 25 unidades, ficaram almacenadas em diferentes centros logísticos. Inclusive, hoje ainda estão essas unidades aqui no Brasil, né? Ainda estão aí, algumas armazenando, porque a unidade, além de trabalhar a menos 70, ele pode trabalhar a menos 5 graus Celsius. Então, tem um rango de trabalho
que tú puedes almacenar cualquier producto, vamos a ser tipo farmacéutico, en unas óptimas condiciones. Entonces, en Guarulhos, en el aeropuerto Guarulhos, usted debe tener por lo menos unas 10, 15 unidades almacenando productos de medicina, ¿no? Pô, que legal. Legal. Entonces nos tenemos la unidad Magnum Plus, tenemos la Super Freezer, ahora tenemos la nueva unidad de atmósfera controlada que está en periodo de teste. Sim. ¿no? Estamos haciendo los testes de la unidad de atmósfera controlada porque Thermo King, la verdad, de todas las empresas que fabrican container reefer, no era la única que no tenía atmósfera controlada. Só que ahora nos tenemos nuestra nueva atmósfera controlada activa. ¿tá? Certo. Y próximamente, el próximo año, en el segundo cuarto do año, nos vamos a tener la unidad Magnum Eco, ¿tá? que va a ser la unidad que va a poder trabajar con diferentes tipos de refrigerantes, incluyendo el 1, 2, 3, 4 Y. ¿no? Entonces, ahí está en nuestra gama de productos. Y en la parte de los geradores, Até só para o pessoal entender, esse novo equipamento ele necessita utilizar esse novo gás, diferente tipo de gás, para atender a nova legislação, nova né? legislação, Que até 2030 tem que mudar completamente. Então, os gases que nós conhecemos, refrigerante, que tem no mercado, não poderão mais ser utilizados, eso, né? só que tienen algunas características especiales que tienen que tener sistema de alarme por vazamiento y otras cosas así más delicadas, ¿no? Sim, Entonces, se necesita que la mano de obra o el técnico sea muy especializado. sim. ¿tá? É inflamável? Dependiendo de la situación, es inflamable. Lo que acontece es que se declara como inflamable por el tipo de producto que es. Sim. Mas no va a llegar a propagar una llama así. Sim, Tiene sim. que se declarar como inflamable. Y, por supuesto, los geradores, ¿no? Genset, que nos tenemos para Latinoamérica o equipamiento que el nombre es SG3000, Sí. ¿tá? en el cual tenemos modelos como el clip-on, que va montado no container, y el center mount, que va embaixo da carreta. Até uma dúvida que eu tenho. Existem nomes diferentes. Undermount, Centermount. Por que diferença de nomes? Yo creo que solo el personal va mudando, entonces Underslang, Underslang, center mount, solo que la clasificación de cada fabricante. ¿tá? Sim. Entonces, en nuestra clasificación nos tenemos, vamos a hablar tres tipos. Tenemos el clip-on, Perfeito. ¿ya? El center mount, que va en el centro de la carreta, y tenemos otro que se llama side mount, que va en una lateral de la carreta. Los tres equipamientos, el mismo motor, Mesma el mismo potência. alternador, la misma potencia. Los tanques de combustible pueden variar un poco. ¿tá? E esses equipamentos são utilizados para manter o container funcionando durante o transporte rodoviário. Durante el transporte rodoviario, porque la verdad es que todo container refrigerado en el transporte rodoviario debería rodar con un genset. Sim. En Chile, si tú vas, tú solo vas a ver container refrigerado en la carretera con genset. Sim. Tú vienes aquí y tú ves un Aquí monte es de diferente. containers así. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de la carga es congelada y el personal piensa que no va a danificar. Mas depende del producto y depende de quién reciba el producto y la cualidad del producto que él quiere, ¿no? Control de calidad va a depender mucho de eso. Até porque você imagina um container, sai com carga congelada do Mato Grosso, um calor absurdo, e ele vem desligado até chegar ao Porto de Santos. É absurdo, Es né? absurdo, es absurdo. Entonces, por eso va dependiendo del mercado final. Sim, Porque el mercado final dicta cómo va a ser su control de calidad. sim. ¿ah? Y el tipo de producto, ¿no? Producto de alta calidad precisa preservar la temperatura en todo momento, ¿no? Sim. Y tenemos ese mismo gerador en el mercado de Estados Unidos, que tiene otros modelos, ¿no? Que es más para cumplir nuevamente con las leyes medioambientales. Lá da Califórnia, né? La California, entonces Sí. tenemos el SG 5000 y el SG 3500. ¿no? Básicamente la diferencia son los motores y la emisión de gases comparado con el 3000, que es el gerador que trabajamos en Latinoamérica. Tecnicamente, qual a diferença de um equipamento para o outro? Motor. O motor. Motor, porque el alternador es el mismo, ¿tá? La Certo. potencia es la misma y un motor, la emisión de gases son diferentes y la verdad que el trabajo con los 5000, los 3500 es un poco más complicado porque ya se requiere de un acceso a vía computadora para hacer diagnóstico de un motor, entonces Sí. mucho más, vamos a hablar así, el diagnóstico avanzado y resolución de problemas. Então, hoje, se alguém aqui no Brasil, por exemplo, tem interesse em adquirir um equipamento desse da Thermo King, você seria o contato? Sí, contacto para toda Latinoamérica. ¿ah? Perfeito. Ah, legal. En toda Latinoamérica. Y tenemos, y acontece que a Thermo King, en un producto que son los reefers no tenemos un nicho que es el nicho de lo que es el almacén estático.
Sim. Tem muito armazém estático, mas muito. E como falo assim, a potência da unidade ajuda muito a preservar a carga, porque é apertura de portas constante, então é complicado. E a unidade em si é bem básica, no sentido de que não tem muito componente, só que é bem confiável. Sim. Muito bom, muito interessante. Agora vamos mudar um pouquinho o nosso roteiro aqui. Queria que você contasse pra gente. Bom, você falou que na tua experiência, na tua trajetória, você já passou por bons bocados, tanto lá no Chile quanto aqui no Brasil. Então deve ter história engraçada. Bom, Chile já te contei quando ficava trancado no porão do navio. Sim, sim. A ver, vamos vendo. Na Thermo King. Na Thermo King, quando estava responsable por Centroamérica, un día me tocó ir en Guatemala, en un trial de frío, o sea, en una prueba de capacidad de frío, de los 3 fabricantes. So que la prueba era en Puerto Barrios, ¿tá? Entonces, para tú llegar a Guatemala, y llegar a Guatemala a Puerto Barrios es mucho más fácil llegar a San Pedro Sula en Honduras de avión. Certo. Tú tomas un carro y tú vas hasta Guatemala, cruza la frontera de carro, cruza una ponte y un río y cruza la frontera de carro. Igual que en los filmes, si tú paras la frontera, des el carro, carimban el pasaporte, de la salida de un país, tú llegas, pasa la ponte, llega al otro control fronterizo, te asignan, pum, carimba y pasa. Y yo ya tenía ido un monte de veces en ese año para Guatemala haciendo ese trayecto. Y esa vez que fuimos a hacer esa prueba, yo voy y cuando voy a pasar la frontera, me preguntan así, ¿y tú vuelta cuándo? No, yo vuelto de aquí a 2 días. No, puede pasar. Sin carimbar. Pasé. Y en la frontera de Guatemala me falaron así, ¿tú vuelta cuándo? No pasa. Pasé. Llegué. Sem carimbar, sem fazer entrada. Sin hacer nada. Llegamos a hacer las pruebas. Estaba un container de Thermo King, un container de Starcool y un container de Carrier. Ahí tenía el gerente de servicio de Carrier, el gerente de servicio de Starcool y estaba yo. Y haciendo las pruebas, conversando como amigos. Sí. No estábamos en el mismo hotel también, porque eso tenía un hotel ahí. So que comenzamos a hacer las pruebas y comenzó a llover. Comenzó a llover y no paraba de llover. Nos terminaron las pruebas, más era una lluvia torrencial. El día siguiente, que era un día domingo, yo tenía que ir en Bora. Cuando yo salí del hotel, me falaron así, Rafael, a ponte cayó, no tem más ponte. ¿Cómo así? No te, y la ponte era una ponte longa. Gigante. ¿No? Ahí llego ahí encuentro a quién, encuentro al gerente de servicio de Starcool, al gerente de servicio de Carrier, y todo oliendo la ponte así oliendo así. No da para cruzar, hermano, no da para cruzar. El personal, ¿tú sabes cómo estaba cruzando? Él le subían en unas canoas. Él le subían 200 metros río arriba y decían con la correnteza, más era una corriente, para poder cruzar con mala así, para poder cruzar. Doido. Yo olí, falei, no, yo no voy a hacer eso. No, yo voy a salir voy a salir del aeropuerto de Guatemala. Me falaron, Rafael, puta, para llegar al aeropuerto de Guatemala son unas 6 horas y va a tener que ir de ónibus. No, yo voy. Falei, el pasaporte, tengo que carimbar el pasaporte. Ahí fui en la policía que está en la frontera, entonces yo falei así, me carimba el pasaporte. Y él me fala así, ¿tú entró cuándo? Hoy de mañana. No, falou, el ponte cayó anoche. Nossa. Fala así, no, a ver, ahí. Y el cara iba a pegar mi pasaporte y yo fugí. Yo fugí porque iba a ficar con mi pasaporte, lo más probable que iba a pedir dinero. Ahí saí, fui en Buenos Aires, subí, falei para el cara que estaba conmigo, me colocan un ónibus y voy para Ciudad de Guatemala a pegar un avión. Ahí saliendo el ónibus parecía igual así que film, así. Eran galiñas, era porco, meu Dios, un negocio así, más... Ahí conseguí salir. El problema es que cuando el ónibus llegó en Ciudad de Guatemala, llegó de noche. Y él, en vez de llegar en la terminal de ónibus, él paró fuera de la ciudad. Falou, yo no voy a entrar así. Todos tienen que descer ahí. Meu Dios, desciendo ahí de noche. Meio do nada. En medio de nada. Ahí pegando un taxi, yendo para el aeropuerto. Llego en el aeropuerto. Yo falei, ¿cómo que voy a hacer con un carimbo pasaporte? Ahí yo voy a hablar, me voy a ir a hablar con un oficial de inmigración. Y cuando voy a hablar, él olea así el pasaporte. Sí, olea para mí, así. Más tú ya entró aquí. Sí, cuando tú un mes pasado. No,
não, tem 3 meses ainda de validade. Assim que tu puedes sair tranquilo. Ai, falei, meu Deus, e aí saí. Mas foi... E os outros? Eles ficaram. Ficaram? Eles ficaram. Era o Juan e... Não, era un... De acá era un gringo. No lembro el nome. Era cheio de tatuagem. Y era o... ¿cuál es el nombre? No, Juan, o que está en Estados Unidos. Sim, o... Que é Venezuela. Sim. É ele mesmo. Desculpa que esqueci o nome. Caramba, que legal. Nossa, é uma das histórias, essa foi com o termo aqui. Y un monte de historia, aeropuerto. Una vez alguien me quería hacer una entrevista de portos. Falei, queríamos te entrevistar para falar dos portos. Falei, dos portos? Eu quase nem estou em portos, mas no aeroporto. Porque el puerto ya casi no estoy indo, porque no hay aeropuerto, va lá, para cá, assim, mas... tem assim. A história boa. Mas imagina a quantidade de história. História. Mas fica pro próximo podcast, né? Não, fica, tem muita história. Mas aproveitando o momento, você falou de pessoas, né? Que estava falando. Com certeza tem pessoas que foram importantes nessa tua trajetória. Esse é o momento de você poder fazer aquela homenagem para quem foi importante na tua vida, na tua carreira. Muitas pessoas, tá? Partindo por minha família no Chile, né? Sempre me apoiaram em todo. Minha família aqui no Brasil, minha mulher, mis filhos, porque eles compreendem que eu tenho que viajar, então é difícil, não? É difícil. Tem duas coisas. Tu ficar em casa, 24 horas trabalhando no home office e depois tu sumir por 1 ou 2 semanas. Entonces, imagina los filhos medio así... No entende nada, né? Inestable, ¿no? Así, entonces tú fala, voy a viajar, volta así... Aí cuando tú voltas, los filhos lo primero que quieren hacer es abrir a mala para ver si tú tienes algún presente, ¿no? Mas, así, as personas que yo lembro de gerentes, que yo tuve muchos bons gerentes. Y debido a él, yo acredito que también yo fui un buen gerente con las personas cuando yo trabajé con él. Yo siempre me quise comportar de buena forma, así con todo el personal. Yo no gosto de la injusticia, y yo gosto de la igualdad para todas las personas. Entonces, agradezco mucho a mi gerente de la Segetán, que él fue el primero que faló para mí. Rafael, si te ofrecen algo, na Maerse, tú vas. No piensa en mí que tú me vas a abandonar, porque yo soy una persona leal cuando trabajo. Entonces tú vas porque va a ser mejor para ti. Pô, que legal. Y aquí en Brasil, bom, minha família, não? Minha mulher, meus filhos. Pô, legal. Qual o nome dela? Indiana. Y mis filhos, aquí no Brasil tengo 2 filhos y en Chile tengo 2 filhos. Rafaela, de 18 años aquí no Brasil, Lucas de 10, y en Chile tengo a María Paz, de 24 y Benjamin de 21. Caramba, que legal. Então eu tenho... Eu acredito que só são eles. Não tenho muito mais. Bom, muito bom. Estou brincando. Não, muito bom, irmão. Parabéns. E agora, tem mais um quadro aqui, eu chamo de Papo de Convés. Aqui o convidado, ele indica um livro e nós, através do nosso parceiro da Amazon, oferecemos esse livro para quem quiser comprar com super desconto do Sem Calado. Tem algum livro assim que foi importante para você, que você acha legal mencionar aqui? Olha, assim uno pensa que uno vai mencionar um livro assim, como ser rico, como ser... Mas a verdade é que há um livro que me marcou muito, porque foi o primeiro livro que eu leí e que leyeron para mim. Sim. E acreditem que foi na escola, foi o professor de matemáticas, que ele deixava os últimos 10, 15 minutos para ler um livro. Imagina el profesor de matemáticas leyendo libros. Só que aí va despertando a imaginación das crianças, ¿no? Sim. Entonces, él leía un libro que se llamaba Corazón. Corazón, dos Apeninos a los Andes, de Edmundo de Amicis. Coração? Corazón. Sim. Então, não sei se vão encontrar. Sim, mas vamos procurar. A produção vai procurar. Ele conta a história de um menino que vai da Itália hasta Argentina a procurar sua mãe. Entonces, una historia bien así, bien legal así. Entonces, ese libro me marcó mucho, sí, leí muchos libros, ¿tá? Mas é mi primer livro e eu acredito que talvez é bom comprar para os filhos, não? Pô, que legal. E você lembra quem é o autor? Creo que é Edmundo de Amicis.
Edmundo de Amici. Mas depois eu procuro e eu envio Perfeito, para você, para excelente. tu colocar aí. Muito bom, obrigado pela dica. Não? Então, você que está acompanhando aí, a gente vai correr atrás aí para ver se a gente consegue localizar esse livro aí. E vai ter um QR Code abaixo aí com um link para você poder comprar com super desconto, sem calado, na Amazon. Lo legal seria que os pais leyeran para os filhos e começaram assim, porque estou falando que eu devo ter tido talvez 7, 8 anos quando leyeron para mim. Que Entonces, legal. aí vai despertando. Não, e o legal é que você imaginação. lembra, né, desse livro até Não, hoje, imagina, então imagina, é, ainda a lembro. importância dele, Não, e né? pior que eu ainda lembro assim da imagem do professor na sala e lembro os colegas assim, todos assim prestando atenção. Nós estávamos em classe de matemática só por causa do livro. Caramba, cara, que legal. Assim, todo mundo empolgado assim, porque al final venía el libro. Assim. Muito Legal, bom. não? Muito bom, muito bom. Muito boa dica, Aham. né? E agora, estamos chegando no final. Queria agradecer por você ter aceito o convite, ter aproveitado esse momento aqui na correria e ter feito essa visita para a gente poder contar um pouco da sua história, que eu tenho certeza que muita gente que trabalhou com ele aqui não sabe da história dele, né? E agora está tendo a oportunidade de conhecer a história desde o início até agora, idos de Thermo King, Eso. né? Então, y tengo un monte más de historia que yo termino esqueciendo, que el Imagino. personal cuando me encuentre me va a lembrar y fala, uy, lembré de eso, tú hizo eso, fiz muita cosa. Mas beleza, muito obrigado mesmo, Obrigado a Rafael. você por el Obrigado por ter convite. vindo. Para mí fue la primera vez estar en un podcast, estaba medio nervoso. Así, sí. Nada. E como foi a primeira vez? Fue muy legal. Também era tranquilo, aqui é Así só que voy a hacer bate-papo. mi propio podcast. É muito bom. Mas antes da gente encerrar, tem mais um último quadro, que é a deriva. Vou te deixar você em maus lençóis. Eu vou dizer algumas palavras e você vai dissertar sobre o que você quiser sobre isso. Vamos lá? Preparado? Preparado, vamos. Então vamos lá. O que você prefere nessa tua carreira? Você passou por diversas áreas, mas o que para você foi mais legal? Trabalhar na gestão de depot, aquela correria toda, ou tá mais atuando numa área comercial como você está hoje? Difícil pergunta porque eu gosto muito da área operacional de depot. Eu gostava muito de ver las cosas siendo realizadas y desafío, y en el depot tenía mucho desafío. Uhum. Entonces, ahora en el área comercial tem cosas emocionantes también, ¿eh? Muchas veces tú haces algunas promesas y intentar cumplir y es complicado. Eso que es así, es como un conjunto, ¿no? Tú ten veces que sientes falta de ir de mañana en los containers, sentir el chero ¿cómo se llama? La soldadura, Sí. ¿me entiendes? Entonces uno va ficando así con saudade de algunas cosas, mas es una mistura, ¿no? As duas cosas eu gosto. E você, por exemplo, quando você começou, você sonhava em trabalhar a bordo de navio. Em algum momento, passava pela sua cabeça que você poderia hoje estar vivendo há 25 anos no Brasil e não a bordo? Bom, a verdad que esa fue una de las sorpresas, porque mi deseo era ser marino mercante. ¿Por qué? Por las historias que contaba o pai de meu amigo. Sim. Entonces, yo quería ir para Europa, ficar 2 semanas, 3 semanas en Tahiti, aquí lá, porque en aquella época las historias que el pai contaba eran de los años 50 y 60. Que a marina mercante era muito diferente. Então, quando comecei a trabalhar em CG Trans com Lauritsen, embarcando, eu vi que o navio só ficava 24 horas, 36 horas no porto e depois ia embora. Então, falei, isso não é legal, assim, não gostei. E também, a bordo do navio, a vida é muito solitária. É muito solitária. Então, tinha vezes que, como eu sou uma pessoa muito ativa, eu tinha vezes que chegava assim no navio, chegava na ponte, não tinha ninguém. Y el personal comienza a trabajar cedo, a 5 de la tarde va a jantar y de ahí todo el mundo sume. Y tú no encuentras más ninguém en un navío. Y tenía veces que eran las 10 de la noche y caminaba por el navío sozinho. No, entonces no hallé legal. O sea, porque lo que yo quería era diferente a las realidades, ¿no? Sim, sim. Entonces, después no falei así, no hallo que no, así como es, no gosté. No gosté. Entonces, la verdad que también yo siempre quise trabajar en terminal, trabajar entre los ferros y todo eso, mas al final uno termina siempre detrás de un escritorio, detrás de un computador, ¿no? Pois é, não tem Complicado, jeito, ¿no? né? Não tem jeito. Não, e você,
por exemplo, você fala em navio, você gosta de festa, gosta de estar comemorando com a equipe, Sim, então sim. ele é muita solidão mesmo. Es mucha complicado. solidão. No, en navío es mucha solidão. Sí. No, y también tem muita historia que pasé en navío que ahora estoy comenzando a lembrar. É, No, es muito diferente. Né? sim. Mas agora falando, você está há 25 anos no Brasil, praticamente metade da tua vida, você já é praticamente um brasileiro. Sim. Agora eu vou fazer o teste. O vinho, qual o melhor vinho da América do Sul? Con certeza que o vino que tú realmente gostas, que entra bien en el paladar y dependiendo da companhia com que tu estás. Então, Perfeito. Já vi que virou brasileiro. então é assim. Então, não posso falar, agora nós estamos tomando um vinho argentino, que Sim. é muito bom. Sim. Porque no ambiente se dá esse todo gosto, está todo certo. É. Ah, boa companhia, Perfeito. boa temperatura, ambiente agradável. Então, o vinho entra sozinho. Então, um vinho muito gostoso. Sim. Otro día puedo estar en otra situación, con otro tipo de vino y también puede ser bom. No, es así, va dependiendo de la situación con quien tú estás, así. Oh, eu sou muito maleável. Olha, Flex, já tá flex. passando no teste para ser brasileiro. Agora, para encerrar, então. Se você tivesse que receber uma proposta para voltar para o Chile ou ficar em Santa Catarina, se a proposta fosse muito boa para você retornar para o Chile, você retornaria? Eu que não seria tão boa assim, não, eu que não retornaria, Não. ficaria. Ficaria porque a verdade é que em meu atual trabalho, eu poderia trabalhar em Chile. Sim. Eu não preciso estar no Brasil, eu poderia falar amanhã para minha gerência, vou a mudar para Chile e eles não teriam problema porque nós trabalhamos em home office. Sim. Bom, todos mis colegas de trabalho trabalham em diferentes países. Eu poderia trabalhar em Peru, eu poderia trabalhar em Panamá, em México, em qualquer país seria o mesmo. Só que como eu já andive por todos esses países, não tem lugar melhor que Brasil e em especial Santa Catarina. É nóis. Passou no teste. Entendeu? Então, com essa resposta, encerramos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Muito obrigado por você ter acompanhado. Mais um episódio sensacional. Sigam nas redes sociais, indiquem para os amigos. E vamos lá. Toda quinta-feira um episódio novo. Obrigado, pessoal. Até mais.